Un cordial saludo, bienvenidos a Mundo 2020, el programa de análisis de Cubavisión Internacional. Soy Richard Ruiz Julián y les saludo desde La Habana. Análisis sobre dependencia en América Latina y el Caribe auspiciados por la CEPAL señalaron desde los años 60 la fragilidad de los países de la región en lo que es el comercio internacional. Mucho se ha hablado entonces de la tradicional exportación de materias primas desde estas naciones y de la importación de bienes elaborados y tecnología. Numerosos cambios en lo económico, social y político se han experimentado en el área en las últimas décadas. ¿Cómo es la relación actual de América Latina y el Caribe con las grandes potencias? ¿Cuáles son los intereses económicos verdaderos de las mismas en el área? América Latina y el Caribe como escenario de disputa de las grandes potencias mundiales. Ese es nuestro tema de hoy y para ello recibimos a la analista Claudia Marín del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Acompáñanos. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a Mundo 2020. Muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí en nuestro programa. El gusto es mío. Y además me comentabas que es la primera vez que estás aquí con nosotros, así que el placer por supuesto que es doble. Y vamos a hablar de América Latina y del Caribe. América Latina y el Caribe que es un espacio importante dentro de nuestro mundo, dentro de nuestro universo, dentro de nuestro planeta, que tiene particularidades que quisiéramos abordar de alguna manera en el programa. Pero antes de entrar a otros tópicos más específicos, me gustaría un poco ir a la historia, ¿no? Así, pues algunos expertos hablan de una histórica dependencia por parte de Latinoamérica hacia las grandes potencias. ¿Qué características ha tenido esta relación haciendo, como te decía, un análisis en retrospectiva? ¿Y qué secuelas también nos ha dejado, cómo incide en las relaciones económicas y políticas actuales de nuestra región con esas grandes potencias? Sí, efectivamente. A lo largo de la historia el mundo se configuró en centros y periferias y América Latina efectivamente forma parte de la periferia. Eso configuró una división internacional del trabajo que la hizo especializarse en la producción de recursos primarios, de productos primarios, de materias primas, de recursos naturales, de bienes agrícolas, ¿no? En la producción de alimentos. Y eso conllevó también a la conformación de estructuras económicas deformadas, muy concentradas en estos sectores y que condujeron a patrones de monoproducción, de monoexportación y que la hacen muy vulnerable en la inserción que tiene en el sistema económico internacional ante las fluctuaciones de los precios internacionales de esos productos en los cuales América Latina no tiene una influencia alta. Entonces quiere decir que las economías y los recursos que son capaces de captar las economías latinoamericanas dependen mucho de las variaciones de los precios internacionales y está muy especializada en productos de bajo valor agregado, ¿no? Y se ubica generalmente en las cadenas de producción en los eslabones más bajos, es decir, los que tienen menor valor agregado. Desde el punto de vista financiero también esto condicionó que desde la periferia latinoamericana como de otras periferias del mundo se transfieran, a pesar de las necesidades de financiamiento para el desarrollo en la región, para resolver sus propios problemas, se transfieran constantemente recursos hacia los centros, ¿no? Que contribuyen a financiar los ingentes déficits que las grandes potencias, particularmente Estados Unidos y Europa tienen. Y esos recursos se transfieren por dos vías fundamentalmente. Uno, por la vía de la transferencia de rentas de la actividad, de las ganancias o de las utilidades de la actividad de empresas transnacionales radicadas en territorio latinoamericano y caribeño, y por otra parte, a partir del pago de una creciente deuda externa, que hoy es un problema serio en la región. Al final, esto determina también que tanto las tasas de interés internacional como los flujos financieros en el mundo impacten
de una manera muy fuerte en las economías latinoamericanas y se conviertan en definitiva estos instrumentos, por ejemplo, en el caso de la deuda, en condicionantes importantes en la política, ¿no? Porque al mismo tiempo esto ha estado aparejado a procesos importantes de transnacionalización de las economías, pero no solo de las economías, también de las sociedades latinoamericanas. Es decir, que está claro que esos intereses económicos median de alguna forma en lo político también. Totalmente, totalmente. Y en lo cultural incluso. No solo en lo político, sino en el comportamiento de las sociedades y en la configuración de las sociedades en la región. Cuando vemos, por ejemplo, patrones de consumo importados, eso tiene un fuerte impacto. Muy parecidos a los patrones de consumo de las grandes potencias, específicamente de Estados Unidos, que se han insertado de alguna manera en territorio latinoamericano y caribeño. Y que finalmente terminan desplazando a veces o desfigurando un poco las identidades nacionales, ¿no? Desde el punto de vista cultural y las potencialidades que desde los propios recursos de la región y de los recursos que aportan sus culturas también terminan un poco desdibujándolos, ¿no? Pero me resulta muy interesante cómo has descrito esa inserción de América Latina y el Caribe en el nuevo orden mundial que se fue dando tras el coloniaje ibérico específicamente. Pero estamos, aterrizamos en la actualidad, ¿no? Y estamos en una época un tanto diferente, donde esa hegemonía de Estados Unidos, donde la influencia global de Europa también ha sido cuestionada, y eso por el ascenso de China, de Rusia, de los BRICS, y también la constitución, por supuesto, de nuevos bloques en ámbitos regionales diversos. Asistimos a esa nueva era de cambios profundos de la historia de la humanidad trazada por esa recomposición de los poderes mundiales. Claudia, ¿qué lugar ocupa entonces América Latina y el Caribe en esa reconfiguración? Indudablemente las potencias tradicionales, Estados Unidos sobre todo, son actores muy importantes y yo diría decisivos en la relación con la región. Siguen siéndolo. Siguen siéndolo, sí, y seguirán siéndolo por un tiempo. Pero lógicamente América Latina tiene un papel importantísimo en las transformaciones que en el orden internacional y en la reconfiguración del poder global están teniendo. O sea, hay que mirar hacia América Latina ya obligatoriamente. Sí, no se puede prescindir de ella a la hora de hacer un análisis global sobre determinados procesos que se viven en la humanidad actualmente. Sí, sí, para nada. Yo diría que desde dos puntos de vista fundamentales, América Latina tiene una importancia y un lugar estratégico en esa reconfiguración. Uno, desde el punto de vista económico, América Latina es fuente de recursos que son necesarios, que son imprescindibles para el desarrollo de diferentes potencias globales, tanto de las tradicionales como de las emergentes. Estoy hablando, por ejemplo, de China. China es un alto consumidor de materias primas y de recursos naturales que están colocados hoy en la región. Hay determinados minerales críticos, por ejemplo, que son importantísimos en determinados procesos que están teniendo lugar hoy en el marco de esas que están en el centro. Y que son extraídos de América Latina y del Caribe. Tal cual, que están en el centro de esas transformaciones. Y yo citaría aquí dos ejemplos. Uno, el tema energía, el tema de la transición y los cambios en la matriz energética global, para lo cual América Latina tiene recursos importantísimos, no solo el litio, sino también otros recursos. América Latina es además un lugar propicio para desarrollar fuentes de energías renovables, por ejemplo, pero tiene importantes yacimientos de litio también. Y citaría también el tema tecnológico, especialmente el vinculado a las telecomunicaciones. Hay minerales importantísimos que forman parte de los procesos productivos asociados a las cadenas de producción de tecnologías que también América Latina los tiene. Y desde otro punto de vista, también podríamos decir que América Latina tiene un lugar especial desde el punto de vista geopolítico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos considera a la región como su zona de influencia natural, tradicional.
quiere decir que esa disputa, aunque hoy en otras regiones del mundo, como África, por ejemplo, la estemos viendo de una manera muy intensa, el cuestionamiento a partir de la presencia china, particularmente en la región, ciertamente es un cuestionamiento a la capacidad de Estados Unidos para proyectar a través de su influencia en la región hegemonía a escala global. Que cada vez son más los países que se insertan, por ejemplo, dentro de este gran proyecto que tiene China a nivel mundial, que es la Franja de la Ruta y de la Seda, y que está jugando también un papel importantísimo dentro de la región. Coméntame un poquitico acerca de esto también. Mira, China es un socio económico y político de primer orden para la región, sí. Primero, es un socio comercial muy importante que ha ganado muchísima relevancia, especialmente en Sudamérica, aunque también en otros países de la región, pero en Sudamérica, particularmente en el cono sur, está entre el primer y el segundo lugar como contraparte comercial de la región. Además, es consumidor de los productos como la soya, como el cobre, como la energía, los recursos fósiles, pero también los recursos renovables, de energías renovables que se producen en la región. Eso le da una importancia estratégica, por un lado, pero por otro lado es un importante inversionista y financista de proyectos en la región, importantísimo para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Se ha dicho mucho que en América Latina hay un déficit en el desarrollo, por ejemplo, de infraestructura que viene, en el caso de esta infraestructura donde China invierte en la región, que viene aparejada también a los procesos comerciales, ¿no? Para hacer que los bienes producidos, por ejemplo, en países que tienen costas al Atlántico, puedan salir al Pacífico de una manera menos costosa, vamos a decir. Ahora, esa relación con China ha tenido rasgos muy distintivos y muy diferentes también a la relación que incluso desde el punto de vista económico se ha dado con Estados Unidos. O sea, la relación de América Latina y el Caribe desde el punto de vista económico y que pueda pasar por el tamiz político también con China se diferencia sustancialmente de la relación que se ha dado históricamente con Estados Unidos. ¿Por qué? Mira, yo creo que aquí hay bases que la diferencian, hay argumentos que diferencian esa relación y hay otros argumentos que son comunes. Hay intereses económicos que son comunes, el acceso a recursos naturales, el acceso al posicionamiento en determinadas locaciones y el control de determinadas infraestructuras críticas en la región, el acceso a fuentes de energía, por ejemplo. Pero también es cierto que la relación con China es no condicionada políticamente, y eso yo creo que es un rasgo importantísimo de la relación. China es muy cuidadosa de no intervenir en asuntos internos de los países, y tal es así que países con diferentes signos políticos, con gobiernos de diferentes signos políticos, tienen en ambos casos una relación muy estrecha con China. Podríamos citar, por poner un ejemplo, aunque hay más, el caso de Chile, por ejemplo, bajo gobiernos de derecha, que incluso desarrollaron determinadas posiciones en defensa de los intereses nacionales y de preservar espacios de autonomía para no tener que alinearse con una u otra potencia en el contexto de la disputa geopolítica. Claudia, me resulta interesantísimo lo que estamos comentando y nos queda todavía muchísimo por hablar sobre la relación de América Latina con las grandes potencias, o América Latina y el Caribe con las grandes potencias. Te invito a una pausa. Le invito también a los amigos televidentes y al regreso vamos a seguir abordando otras aristas relacionadas con el tema que hoy ocupa Mundo 2020. Me gusta viajar al pasado para hacerle preguntas. Contradicciones que llegaron a convertirse a veces en verdaderas pugnas. ¿Quién podía detener a la mujer en el largo camino de la independencia?
La historia es una fuente para aprender de los errores que nos antecedieron. Regresamos Mundo 2020, estamos conversando con Claudia Marín, especialista en temas de América Latina y el Caribe del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Claudia, comentábamos en la primera parte acerca, íbamos a las raíces históricas de toda esa dependencia desde el punto de vista económico que se ha hablado siempre de América Latina y el Caribe con las grandes potencias, pero también esbozábamos otros elementos relacionados con las relaciones actuales de América Latina y el Caribe, sea con Estados Unidos o sea con otras grandes potencias emergentes como es el caso de China. Me interesa entonces entrar en materia de Rusia, por ejemplo, porque también es otra de las grandes potencias que tiene presencia en la región, con sus matices, con sus particularidades, y sobre esos matices y particularidades quiero que me comentes a la hora de hablar de la relación de América Latina y el Caribe con Rusia. Mira, Rusia en comparación con China es un socio, vamos a decir, relativamente menos importante desde el punto de vista económico. Sin embargo, sí tiene una relación comercial con América Latina en determinadas áreas, y también tiene una relación en materia de inversiones, por ejemplo, muy asociadas, por ejemplo, al ámbito de la energía, de las energías fósiles, también de las energías nucleares, por ejemplo, en algunos casos. Y ciertamente tiene determinados vínculos de seguridad con algunos países de la región. Rusia ha tenido un reacercamiento a América Latina en los últimos años, y yo creo que eso cobra realmente importancia desde el punto de vista político, sobre todo en el ámbito multilateral, por la cantidad de votos y de posiciones que desde América Latina se pueda tener a raíz precisamente del conflicto en Ucrania. Que si bien hay posiciones diversas, posiciones encontradas, a veces Rusia valora muchísimo la negativa desde América Latina a participar en la imposición de sanciones, a sumarse a las sanciones, más allá de las posiciones que en América Latina se tengan sobre el conflicto en Ucrania. Y también valora mucho la posición de no alinearse y no participar en ese conflicto bélico que, como dijo el presidente Gustavo Petro, le es ajeno a la región. Conversamos entonces sobre grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, pero me resulta también interesante ver tu análisis, tu opinión acerca de cómo o qué rol pueden desempeñar los mecanismos de integración y concertación en este nuevo escenario regional de América Latina y el Caribe. Mira, los mecanismos de concertación, cooperación e integración en la región yo creo que son muy importantes. No obstante, han estado atravesados por las diferencias y los cambios de signo político de los gobiernos. Esas fluctuaciones han estado marcando muy fuertemente las dinámicas al interior de los mecanismos. Pero más allá de eso, yo creo que son espacios importantísimos donde América Latina pudiera, a partir de la valorización o la reivindicación de los intereses nacionales en temas específicos, incluso, no solo en temas generales, sino en temas específicos, en determinados sectores donde converjan determinados intereses, construir posiciones comunes. Construir al menos un piso que ayude a relacionarse con las potencias, sea las potencias tradicionales o sean las potencias emergentes, porque pueden ser la base para gestionar la asimetría que atraviesa esa relación, y pudiera ser la base también para que América Latina gane en poder de negociación. Yo creo que hay gobiernos que se han percatado precisamente de esa posibilidad, y se pueda colocar como un actor activo, no un sujeto pasivo de las reconfiguraciones del orden internacional.
Ahora, en lo que leía sobre el tema, sobre América Latina y el Caribe, bueno, aparecían algunas ideas de algunos teóricos que hablan sobre una profundización de la reacción contra el monroísmo y contra la Organización de Estados Americanos, que ha sido su instrumento contemporáneo, además de que el injerencismo, es decir, las acciones imperialistas directas, que sigue presente, despierta cada vez mayores rechazos. ¿Cómo se puede describir a grandes rasgos la relación actual de América Latina y el Caribe y Estados Unidos? Y vamos a detenernos en la administración de Joe Biden, que bueno, es la que actualmente está y la de los últimos años. ¿Cómo se ha ido, o sea, qué elementos han distinguido esta administración de Joe Biden en cuanto a la relación con América Latina y el Caribe? ¿Ha sido continuidad? ¿Ha sido ruptura? Coméntame un poco acerca. Yo identifico más continuidades que cambios si la comparamos con la administración de Donald Trump, ¿no? que la precedió. Lógicamente hay matices en las formas y en los instrumentos que se utilizan, pero hay continuidades importantes, sobre todo en algo que mencionabas, en la continuidad de las políticas de sanciones y de exclusión a determinados países que son contestatarios. Que no solamente ha sido hacia Cuba, sino por ejemplo hacia Venezuela, Nicaragua y otros países que efectivamente, como dice, son contestatarios de estas posiciones estadounidenses. Efectivamente, yo creo que además esa relación está atravesada por las propias tensiones internas entre diferentes tendencias políticas al interior de los Estados Unidos y las alianzas que con actores latinoamericanos esas diferentes fuerzas han establecido, ¿no? Las identificaciones en ese sentido y las sintonías yo creo que son importantes. Y diría que está muy transversalizada por la disputa estratégica con China y la percepción que desde Estados Unidos se tiene de amenaza, de la presencia creciente de China en la región. Yo también identifico, ahí yo creo que es importante decirlo, determinados límites a la capacidad propositiva de Estados Unidos que ha hecho o que ha mostrado, por ejemplo, compromisos incumplidos con la región, iniciativas que son lanzadas y que en la práctica no han estado luego respaldadas por recursos o por voluntades de implementar determinadas políticas. Y si hablamos de Cuba, no me interesa tanto hablar sobre la relación de Cuba y Estados Unidos. Sobre eso, a eso hemos dedicado otros espacios y se ha comentado bastante. Pero sí me interesa conocer tu opinión sobre cómo esa relación de Cuba con los Estados Unidos puede matizar también la relación de Cuba con otras grandes potencias. Por ejemplo, comentabas o mencionabas China, otras grandes potencias emergentes. Hay un elemento importantísimo que atraviesa las relaciones externas de Cuba de manera general, que es precisamente la política del bloqueo económico. Eso implica importantes costos para otros actores, si bien yo creo que Cuba está abocada a diversificar sus relaciones y sobre todo en aquellos espacios alternativos que hoy son incipientes todavía, pero que van construyendo determinadas capacidades para evadir esas sanciones, por ejemplo con Rusia, por ejemplo pudiera ser con China, aunque ciertamente la relación económica, sobre todo de Cuba con otros países, también tiene condicionantes internos que limitan esa relación. Exactamente. ¿No? Claudia, mirando un poco hacia el futuro y a las alturas de diciembre de 2023, ¿qué futuro le auguras a América Latina? Ahora que viene un año decisivo, un año electoral en Estados Unidos y en el que Donald Trump pues está asomando por ahí en ese panorama como contrincante fuerte para las elecciones. Mira, yo creo que el futuro de América Latina es el que sea capaz de construirse. Eso por un lado, sobre la base de sus propios intereses y de sus propias capacidades y de cómo América Latina en un marco de un año electoral que sin dudas va a venir con el tema, por ejemplo, de la disputa con China. Probablemente el tema migratorio será otro de los temas importantes en la relación con
con la región. Probablemente también esa relación esté marcada en este año por las alianzas con determinadas fuerzas políticas internas de los partidos y los candidatos contendientes en las elecciones estadounidenses, pero va a depender mucho de la capacidad que América Latina tenga de diversificar sus vínculos externos, no solo con las potencias globales, sino también con actores intermedios que tienen un peso creciente en la configuración del orden internacional. Es un desafío importante entonces el que tiene América Latina, y dentro de nuestro diálogo pues hay otros subtemas que dan para otros programas también de América Latina y del Caribe. ¿Te gustaría participar en Mundo 2020? Encantada. En otros, a nosotros también nos gustaría. Muchísimas gracias a Claudia por el diálogo acerca de América Latina y el Caribe. Todavía tenemos algunos elementos más para abordar en nuestro programa Mundo 2020. Es necesario que América Latina y el Caribe construyan posiciones comunes e individuales, soberanas y autónomas, que permitan gestionar, y ello sobre la base de poner en valor el interés nacional y regional, las asimetrías de las relaciones con las potencias globales y evadir las presiones que desde Occidente, fundamentalmente de Estados Unidos, tratan de que los gobiernos de la región tomen partido por una u otra en un falso juego de suma cero. Habrá que seguir de cerca cómo evoluciona la región en el futuro y qué tendencias se consolidan en el panorama regional. Síganos en nuestras redes sociales. Esperamos sus comentarios. Nos vemos en una próxima edición de Mundo 2020.